Vamos a hacer un resumen de lo que hemos estado estudiando semana pasada. Las características de la oración. La primera es que la oración tiene que ser de verdad. La segunda característica es que debemos estar velando en la oración. La tercera característica es que nuestra oración debe ser siempre en acción de gracias. La última característica es que nuestra oración debe tener algún propósito. Empezamos leyendo Colosenses capítulo 4, versículo del 2 al 9. Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 9. Colosenses capítulo 4, versículo del 2 al 9. El poder de la palabra, segunda parte. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra la puerta para la palabra, a fin de hablar el misterio del Mesías, por el cual también estoy encadenado, para que lo dé a conocer cómo debo hacerlo. Andad sabiamente para con los de afuera, no malgastando el tiempo. Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. De todas mis cosas os informará Tíquico, hermano amado, y fiel ministro y consiervo en el Señor, a quien envié a vosotros para esto mismo, para que conozcáis nuestra situación y consuele vuestros corazones con Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Os harán saber todo lo que está ocurriendo aquí. Vimos la primera manera de usar bien la palabra según Pablo. La segunda es proclamar la palabra. Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4. Pablo, estando en la cárcel, no oraba pidiendo ser libre, sino que obrar para la predicación. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero muchos son los que se oponen. Y también leemos Hechos capítulo 14, versículo 27, cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. A Pablo no le importaba ser libre físicamente, solo le importaba cumplir como misionero ahí donde estuviese. La oración de Pablo en la cárcel no eran por su seguridad, sino que eran para el Evangelio. Pablo fue encarcelado por el secreto de Jesucristo. Busquemos Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 13. Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 13. Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 13.
Por esta causa, yo, Pablo, soy el misionero del Mesías, por amor a vosotros los gentiles. Si es que oíste acerca de la administración de la gracia de Dios, que me fue encomendada para vosotros, conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Jesucristo, por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios, que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, proclamar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Cristo, y de sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme al plan de las edades que hizo en Jesús el Mesías, Señor nuestro, en el cual tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por la fe en Él. Por tanto, pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, que son vuestra gloria. Por tanto, pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, que son vuestra gloria. Pablo está enseñando a los cristianos del pueblo de Israel que los gentiles son coherederos del reino de Dios en Jesucristo. Dentro de la iglesia, todos se unen como hijos de Dios. Dentro de la iglesia, todos se unen como hijos de Dios. Los judíos estaban tan perdidos en la idea de que eran el pueblo de Dios, que incluso llegaron a negar a Jesucristo. Veamos Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 22. Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 12 a 22. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Cristo,
apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Jesucristo, vosotros que un tiempo estaba lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos en solo nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él, los unos y los otros, tenemos derecho a entrar por un mismo Espíritu al Padre. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Jesús Cristo, en quien bien trabado todo edificio, cerca hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los judíos despreciaban a los gentiles con fervor. También leemos Hechos capítulo 2, versículo 21 y 22. Y me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y lo escucharon hasta esa palabra, y alzando la voz gritaron: quita a ese de la tierra, que no conviene que viva. Por escuchar la palabra gentil, se enfurecían. Pablo acabó a la cárcel por evangelizar a los gentiles como iguales en Cristo. Los judíos se tenían a sí mismos como los mejores y a los gentiles en una categoría menor. Los judíos se tenían a sí mismos como los mejores y a los gentiles en una categoría menor. Para resolver este problema se celebró un concilio en Jerusalén y se determinó que la circuncisión no era necesaria. Pero los cristianos judaizantes no cedieron. Estos no querían que los gentiles también fuesen beneficiarios de la obra de Cristo. Creían que solo el pueblo judío era el escogido. El profeta Jonás huyó a Tarsis por el mismo motivo. Jonás desobedeció el mandato de Dios, pero al final hizo su obra en Nínive. La obra de evangelización de Pablo no cambió nunca. Pablo
realizó su obra de evangelización desde la cárcel por medio de la voluntad de Dios. La obra de evangelización de Pablo no cambió nada, nunca. Pablo realizó su obra de evangelización desde la cárcel, por medio de la voluntad de Dios. Pablo tenía plena confianza en Dios y siempre estuvo buscando vías por las que podía evangelizar. Gracias a que estuvo encarcelado, tuvo la posibilidad de evangelizar a los de la casa de César. Gracias a que estuvo encarcelado, tuvo la posibilidad de evangelizar a los de la casa de César, emperador de Romano. Leemos Filipenses capítulo 4, versículo 22 y dice: Os saludan todos los santos, y mayormente los que son de la casa de César. Este es uno de los frutos que obtuvo Pablo estando en la cárcel. Si no hubiese estado en la cárcel, nunca hubiese tenido la oportunidad de acercarse a la familia de César. Todo esto está en el plan de Dios y Pablo solo cumplió con la voluntad de Dios. Todo esto está en el plan de Dios y Pablo solo cumplió con la voluntad de Dios. El poder de proclamar la palabra proviene de la oración. Cuando nos presentamos en la mesa de gracia, cumplimos con la voluntad de Dios. Repetimos. El poder de proclamar la palabra proviene de la oración. Cuando nos presentamos en la mesa de gracia, cumplimos con la voluntad de Dios. La oración y el hacer su voluntad van juntos siempre. La oración y el hacer su voluntad van juntos. No podemos hacer la voluntad de Dios sin orar. Los del movimiento carismático y los pentecostales enseñan lo contrario. Vamos a leer Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 4. Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 4. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. En aquellos días, habiéndose multiplicado el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Así que los 12 apóstoles, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad más bien, hermanos, a 7 varones de entre vosotros, que sean de buen testimonio, llenos de espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos esta función, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Se creó el oficio de diácono para que hubiera
quien se dedicará a la oración y al ministerio de la palabra. Todos tenemos que orar por la obra del pastor. Como miembros de la congregación, está en una tarea muy importante. Cuando el pastor prepara la palabra, todos tenemos que orar juntos. Debemos orar para la verdad y para un mayor entendimiento de ella. Debemos orar para poder vivir como enseña el pastor. Debemos orar para que las palabras del pastor conmuevan los espíritus de los que las oyen. Repetimos, debemos orar. Cuando el pastor prepara la palabra, todos tenemos que orar juntos. Debemos orar para la verdad y para un mayor entendimiento de ella. Debemos orar para poder vivir como enseña el pastor. Debemos orar para que las palabras del pastor conmuevan los espíritus de los que las oyen. La predicación de la palabra de Dios es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. La predicación de la palabra de Dios es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. No hay necesidad de convertirse en pastor o anciano para poder hablar y discutir sobre la palabra. En nuestras conversaciones cotidianas podemos plantar la semilla de la palabra o abrir la puerta de la palabra a alguien que todavía no la conozca. Repetimos, en nuestras conversaciones cotidianas podemos plantar la semilla de la palabra o abrir la puerta de la palabra a alguien que todavía no la conozca. Y debemos orar para poder hacerlo y hacerlo correctamente. Veamos en Marcos capítulo 4, versículo del 3 al 9. Marcos capítulo 4, versículo del 3 al 9. Marcos capítulo 4, versículo 3 al 9. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Otra cayó en el pedregal, donde no tenía mucha tierra, y por no tener profundidad de tierra, brotó enseguida. Pero cuando salió el sol, se agostó, y por no tener raíz, se secó. Que otro entre las espinas, y las espinas crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otras cayeron en buena tierra, y daban fruto que crecía, y se desarrollaba, y producían una a 30, otra a 60, y otra a 100 por uno. Y decía, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Os exhortó a leer en casa Mateo capítulo 3 para entender mejor este pasaje.
La tercera manera que nos enseña Pablo es evangelizar de los de afuera. Colosenses capítulo 4, versículos 5 a 6. Los de afuera son aquellos que no son cristianos. Jesús dividió en dos a la gente: los cristianos y los no cristianos. Leemos Marcos capítulo 4, versículo 11. Les respondía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo es presentado en parábolas. Aquí conocemos cuál es el propósito de las parábolas. Pablo también dividió en dos a la gente. En 1 de Corintios capítulo 5, versículo 12 y 13 leemos: ¿por qué? ¿Qué me va a mí en juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los de dentro? A los de afuera ya los juzgará Dios. Quitad de entre vosotros al malvado. Nosotros hemos renacido y ahora somos de dentro en Jesús. No podemos equivocarnos como los judaizantes y pensar que somos superiores que los que no creen. Debemos evangelizar porque no sabemos quién ha predestinado Dios y quién de estos se encuentra todavía perdido. Repetimos: nosotros hemos renacido y ahora somos de dentro en Jesús. No podemos equivocarnos como los judaizantes y pensar que somos superiores que los que no creen. Debemos evangelizar porque no sabemos quién ha predestinado Dios y quién de estos se encuentra todavía perdido. Por eso tenemos la responsabilidad de andar sabiamente. Esto es en nuestras vidas cotidianas. Aunque parezca que los de afuera no tienen interés en los de dentro, siempre están vigilando las acciones de los de dentro y cualquier error que cometamos nos lo criticarán en gran manera. Aunque parezca que los de afuera no tienen interés en los de dentro, siempre están vigilando las acciones de los de dentro y cualquier error que cometamos nos lo criticarán en gran manera. Vamos a ver qué significa andar sabiamente. Esto es vivir de forma que nada nos puedan criticar según nuestra fe. Andar sabiamente, ¿qué significa? Es vivir de forma que nada nos puedan criticar según nuestra fe. Andar sabiamente también es usar bien el hecho de que podemos dar testimonio a otro sobre Dios. Todos debemos trabajar duro, dar lo que debemos y cumplir nuestras promesas. Cuando leemos que no malgastemos el tiempo, esto significa que debemos aprovechar bien
las oportunidades que nos aparecen. Repetimos. ¿Qué significa andar sabiamente? Es vivir de forma de nada nos puedan criticar según nuestra fe. Andar sabiamente también es usar bien el hecho de que podemos dar testimonio a otro sobre Dios. Todos debemos trabajar duro, dar lo que debemos y cumplir nuestras promesas. Cuando leemos que no malgastemos el tiempo, esto significa que debemos aprovechar bien las oportunidades por nos aparecen. Busquemos Efesios capítulo 5, versículo 15 al 21. Efesios 5, versículo 15 al 21. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 21. Mirad, pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en el cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Someteos unos a otros en el temor del Mesías. Así como el buen comerciante que compra y vende en su momento oportuno, nosotros también debemos actuar lo conveniente según la voluntad de Dios en su momento oportuno. Así como el buen comerciante que compra y vende en su momento oportuno, nosotros también debemos actuar lo conveniente según la voluntad de Dios en su momento oportuno. Debemos ser bondadosos a los de fuera. También buscamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 9 al 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 al 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 9 al 12. En cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sois enseñados por Dios a amaros los unos a los otros, y ciertamente lo hacéis así para con todos los hermanos en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis más y más, y que tengáis con meta vivir tranquilamente y ocuparos en vuestros propios negocios y trabajar con vuestras manos, así como os ordenamos, a fin de que andéis honestamente para con los de afuera
y no tengáis necesidad de nada. Leemos 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Debiendo tener también buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito o en trampa del diablo. Debemos tener una buena reputación con los de afuera. No solamente debemos andar sabiamente y con cuidado delante de los de fuera, sino que también debemos acercarlos a nosotros mediante la palabra. Nuestra palabra debe estar fundado en la palabra de Dios y centrada en Cristo. Nuestra palabra debe estar fundada en la palabra de Dios y centrada en Cristo. Esto cumple cuando nuestro corazón abunda de la gracia de Dios, porque nuestro espíritu expresará las palabras que tengamos que decir. Cuando la gracia abunda en nuestros labios, nos convertimos en testigos de Dios. Repetimos, nuestra palabra debe estar fundada en la palabra de Dios y centrada en Cristo. Esto se cumple cuando nuestro corazón abunda de la gracia de Dios. ¿Por qué? Nuestro espíritu expresará las palabras que tengamos que decir. Cuando la gracia abunda en nuestros labios, nos convertimos en testigo de Dios. Y por último, leemos Lucas capítulo 4, versículo del 16 al 22. Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 22. Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 22. Y fue a Nazaret, donde había sido criado, y en el día sábado entró en la sinagoga, y conforme a su costumbre se levantó a leer. Le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos daban testimonio de él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero decían: ¿no es este el hijo de José? Por hoy vamos a dejar el sermón aquí. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.